en el marco de las actividades del PAPIT, Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias, entre Tecnología y Salud, le haremos una entrevista al profesor Ernesto Treviño, quien es profesor de la Universidad Veracruzana. Para dar inicio a estas preguntas, diré la primera. ¿Qué relación existe entre ética y biopolítica como formas de gobierno contemporáneas? Bueno, pues primero que nada, gracias por la entrevista, muy gentiles y yo muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Es una pregunta interesante y compleja porque presupone la relación entre por lo menos tres grandes conceptos: ética, biopolítica y formas de gobierno. Formas de gobierno. Entonces, la propuesta de la pregunta es usar esos conceptos para pensar hechos y procesos contemporáneos, ¿no? Sí. Entonces, depende en dónde se ubique uno. Por la forma en que está planteada, es una formulación netamente Foucaultiana, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo respondería de la siguiente manera. Creo que hay un consenso entre una gran cantidad de académicos, incluidos los que coincidimos en este foro, aunque no todos pensemos igual, respecto a que vivimos un momento donde la biopolítica está en uno de sus mayores, de sus puntos máximos de desarrollo. Las tecnologías digitales, las nuevas políticas de salud, la forma en que se administran los sistemas educativos presenciales y a distancia, etcétera, y un conjunto de discursos entre los que destacan los discursos de la eficiencia, la calidad, de la competitividad y el consumo, parecen crear un gran escenario donde el tramado de la conducta humana está cada vez más articulado a estos procesos que parecería que intentan conducir no solo la vida biológica, sino también la vida psíquica, la vida sentimental, Sí, etc. No quiero sonar totalitarista, pienso que, como decía Foucault, los seres humanos somos más libres de lo que pensamos. Sin embargo, el efecto de todos estos dispositivos articulados es, pues digamos que es una forma, es poderoso, es realmente sobrecogedor en ocasiones. sí. Es obvio que esto es más intenso en algunas partes del mundo que en otras, para ciertos estilos de vida que en otros. Para las vidas urbanas, las personas que vivimos en las grandes urbes lo sentimos más intenso que quienes lo habitan en otros espacios. Aquí aparece el tema de la ética, ¿no? El tema de la ética es muy importante desde el punto de vista tanto de la reflexión personal sobre cómo habitamos este mundo, como desde el punto de vista de cómo nos posicionamos frente a los otros, Sí. a la intención de educarnos con otros, vivir con otros, formar parte de este mundo con otros, no intentar retrotraernos. La vida digital, por ejemplo, es paradójica porque nos conecta con millones de personas, Y a pero la vez. a la vez hay quienes nunca han experimentado tanta soledad como cuando están en las redes Claro, sociales sí. y ven pasar frente a ellos miles de interacciones de los cuales a veces deciden no participar, sino simplemente observar. Entonces ahí nos remitimos al sujeto ético: ¿por qué está ahí esa persona? ¿O por qué estamos ahí? Sí. Y si somos sujetos activos de esas relaciones, ¿por qué estamos en ellas? ¿No? Entonces el tema de la ética es que es referido, constantemente convocado en las instituciones educativas, en las instituciones de orden de salud, incluso en el orden religioso, pero rara vez es enfrentado este, con la correspondiente profundidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es el estatus de eso en el mundo contemporáneo, ¿no? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta va en relación con prácticas socioeducativas relacionadas con el uso de la tecnología y políticas de salud que inciden directamente en la vida universitaria. Sí, pues el uso de la tecnología es ya muy larga trayectoria en la educación. En México Así es. empezamos usando la radio, la televisión, a blanco y negro. Hoy estamos en una mezcla donde se usan dispositivos digitales, plataformas, pero ya también las redes sociales son parte de muchos procesos educativos. No se ha dejado usar la tele o el video, etcétera. Pero como siempre parece ser que el gran debate es que no necesariamente eso es planeado, sino es muy casuístico, y Claro. entonces eso entra en disputa con uno de los principios máximos de la pedagogía con los que fuimos educados, que es que el proceso educativo para que funcione tiene que planear, organizar. La didáctica y el currículum hace Sí, muchos años sí, se sí. fundaron sobre esos principios. No quiere decir que siempre lo hayamos hecho así, antes de la tecnología hubiera sido así, no, no. Pero lo que es interesante es que lo que vemos hoy en día es que la tecnología se ha filtrado por todos lados sin pedir permiso, Sí, a sí, veces de sí. manera más planeada o menos planeada. Entonces lo que vivimos en el mundo contemporáneo después de la pandemia es una cosa híbrida. La tecnología está por todos lados, a veces bien usada, a veces mal usada, a veces para causarnos muchos problemas y a veces para sacarnos de muchos problemas y Sí, apuros, ¿no? también.
Entonces es una situación sobre la cual de cuando y cuando hay que detenerse a reflexionar, porque ni las instituciones ni las personas lo hacemos constantemente. A veces sí, a veces no. Ahora, el tema de las políticas de salud, De salud. es interesante porque, sobre todo después de la pandemia, en este proceso de transición, hemos tomado plena conciencia de que pues, nosotros somos cuerpos frágiles, que nuestra condición incluso afectiva y cognitiva es frágil, nos lo recordó con mucha intensidad el encierro, la pérdida de vínculos. Entonces, al regreso de la pandemia, se han desarrollado muchos protocolos para ver qué necesitan los estudiantes, qué necesitan los profesores, cómo están viviendo el retorno, qué secuelas les dejó, etcétera. Pero en realidad mi opinión es que siguen siendo todavía ejercicios muy especulativos. No quiero decir que haya que controlar cada tramo de la vida, de la salud, del bienestar de la persona. Mucho recae en el sujeto, en el conocerse a sí mismo y en el cuidado del sí. Pero también es cierto que las instituciones educativas tenemos una responsabilidad a la que no podemos renunciar, que es preguntarle a los otros cómo están, cómo se sienten, en qué circunstancias están. A lo mejor no para intentar resolverlo, sino por lo menos estar conscientes de ello. Entonces, no tenemos exactamente políticas de salud en el sentido que las deberíamos tener organizadas, planificadas, ejecutadas. Hay acciones diversas. Entonces, yo creo que más bien el estatus de las políticas de salud, perdón, es que no sabemos exactamente todavía hacia dónde deberíamos dirigirlas con responsabilidad ética. Sí, claro. Estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Y la siguiente pregunta creo que ya va también englobando las anteriores y va en torno a qué influencia social, cultural y económica se produce en la universidad con respecto a estas formas de gobierno, éticas y biopolíticas de las que anteriormente también usted nos hablaba. Híjole, pues es probablemente la más complicada de todas, ¿no? Porque muchas de ellas están como a la vista, ¿no? O sea, nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestras instituciones educativas, pero como también las instituciones de salud o las de seguridad, están inmersos en un conjunto de prácticas de consumo, de intercambios, pero también de control, ¿no? En donde pues los sujetos somos convocados a un conjunto de tareas, de protocolos, de metas, sí. Y a veces estas cosas se ejecutan a tal velocidad que el tiempo para pensar, para dialogar, como lo hacemos en un seminario como este, escasea. Entonces, yo pensaría que entramos en un escenario del cual debimos haber aprendido mucho en la pandemia. Claro. Y que parece ser que ese aprendizaje todavía está esperando a ser recuperado para entender cosas como que las cosas no pueden ir a la misma velocidad que nuestras prácticas de gobierno, de convivencia, del cuidado de nosotros mismos, no tendrían por qué ir apresuradas, correteadas las unas atrás de las otras, sino que tendrían que ser más pausadas, más reflexivas. Yo trabajo en una perspectiva política de vida en común y el principio de la vida en común es poner en pausa todas aquellas cosas que nos alejan, que nos conflictúan, no porque el conflicto pueda ser erradicado, sino que nos permita más bien, claro, la posibilidad de pensar sobre lo que nos articula y lo que nos distancia, claro, ¿no? Lo que nos hace vivir a los unos con los otros, ¿no? Y en este orden la técnica, la educación, la salud, pues forman parte de una triada, de un proceso de conformación del sujeto, de subjetividades contemporáneas muy complejas, sí, que vale la pena mirar no por separado, sino en interacción, como un poco como las preguntas que estás haciendo. Okay. Y bueno, ya la última pregunta, englobando las anteriores, va en torno a cómo afectan los usos de la tecnología, las políticas de salud, a las prácticas socioeducativas universitarias desde la mirada de la ética y la biopolítica. Mira, el uso de la tecnología en algunos casos parece como que fuera de control. Pareciera, a veces es muy lúdico el uso de la tecnología. Sí. En las escuelas está combinado. Por ejemplo, se nos pide llenar constantemente formatos, hacer oficios, meternos a responder 20.000 encuestas. Los profesores y los estudiantes en las aulas pasamos horas en las computadoras y en nuestras casas también, en videollamadas. Entonces a veces parecería que el uso de la tecnología lo que provoca es cansancio, problemas de atención, cansancio en la vista, hasta para dormir, sí, posturas, etc., ¿no? Por eso pienso que a veces no tenemos políticas de salud en sentido estricto, lo que tenemos son como recomendaciones. Ahora, de higiene, claro, de autocuidado básico, ¿no? Sí. Parece cada media hora, mira a lo lejos para que se le refresque la vista. Sí. Pero la meta es seguir
produciendo, trabajando, estando ahí, ¿no? Entonces, yo creo que aquí enfrentamos el reto de que esas secuelas les damos un estatus secundario y le damos mayor prioridad a la productividad. A veces no nos tomamos en serio la dimensión lúdica del uso de la tecnología dentro y fuera de las escuelas. Sí. Para muchas personas, incluido yo, la tecnología también representa la posibilidad del ocio, escuchar música, ver películas, jugar videojuegos, chatear con personas. Eso también es una parte importante porque la socialización se fue a otros lados. No se acabó la socialización presencial, pero también está en transformó otros lados, ¿no? Y diría Jacques Derrida, pues tiene una lógica de suplementariedad, cambia, completa, pero completa de manera imperfecta, ¿no? Claro. Entonces, estamos en un momento donde todo esto está superpuesto. Hay consecuencias para todo esto en nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo psíquico y en la colectividad, ¿no? Entonces, bueno, es un momento histórico importante, interesante, donde la reflexión, pero no solo abstracta, sino la observación detallada, la etnografía digital de las prácticas cotidianas en línea y fuera, ver cómo las personas se posicionan en torno a los objetos, meterse con ellos a las redes y ver qué hacen ahí. Es muy importante para informar nuestros juicios. Claro que sí. Bueno, pues ya concluida nuestra entrevista, le agradecemos mucho al profesor Ernesto Treviño por acompañarnos en el marco de las actividades del PAPIT anteriormente mencionado. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias.